Ciencias Naturales. Primer año de bachillerato. Procesos geológicos externos. Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre diferentes procesos geológicos. Tal como te diste cuenta, el tema es procesos geológicos externos. ¿Y en qué consisten estos procesos geológicos externos? Básicamente nos vamos a centrar en entender o tener un conocimiento mucho más amplio de la manera en la cual se ha venido moldeando toda la corteza terrestre. O si lo quieres ver de una manera mucho más fácil, la manera en la cual se ha ido transformando el paisaje y todo lo que encuentras a tu alrededor. Y es que si sos curioso, te vas a dar cuenta de que conforme van pasando los años, van cambiando diferentes aspectos de todo el entorno que tienes, y hay otros aspectos que se mantienen fijos. Hay rocas que siempre se mantienen, rocas que a lo mejor recuerdas desde que estabas pequeño, que las mirabas en tu colonia, pero también hay otros aspectos que han ido cambiando, posiblemente a través de diferentes procesos como las lluvias, los temblores, etc. Así que en general vamos a ir aprendiendo un poco sobre cómo se ha dado este proceso de cambio. Pero para iniciar y hablar de todo esto, entendamos un poco quiénes fueron históricamente los que abonaron mucho para entender sobre el proceso de meteorización. Veamos. La evolución del concepto de meteorización plantea, a su parecer, dos grandes líneas de pensamiento, muy interesantes y no excluyentes. Por un lado, autores como Lujan, Bond, McNeill y O'Connor, que en sus definiciones hacen principalmente énfasis en los procesos, tanto físicos como químicos, y más recientemente biológicos, que afectan a las rocas y minerales en la superficie terrestre. Por otro lado, autores como Rich, Malagón, Porta et al. Y Summerfield, quienes en sus planteamientos se centran en los cambios que sufren las rocas y los minerales en respuesta a los procesos desencadenados por las condiciones prevalecientes en la superficie terrestre. Esta probablemente sea la razón por la cual la NERD define meteorización con base en tres de sus aspectos fundamentales: el efecto de los procesos atmosféricos sobre rocas y minerales, la adaptación de las rocas y minerales a las condiciones ambientales en la superficie terrestre, la preparación de los materiales, rocas, como un paso previo para su remoción por procesos de denudación y erosión. Tal y como te pudiste dar cuenta, cuando estamos hablando de todos estos procesos de meteorización, el entendimiento sobre las rocas y los minerales es muy importante. Y es que, tal y como lo venimos describiendo, cuando nosotros tenemos toda la corteza continental, es decir, todo aquello que sobresale en la parte terrestre y que se distingue de la parte oceánica del planeta Tierra, ha estado expuesto a lo largo de muchos años a diferentes procesos en los cuales se ha modificado el entorno. Estos procesos los podemos dividir en tres grandes categorías para irlos entendiendo y para poder irlos diferenciando en su manera del estudio. Podemos irlo entendiendo como una meteorización física, meteorización química y también biológica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir entendiendo, vamos a ir ejemplificando cada uno de ellos para que puedas tener una comprensión más amplia sobre la manera en la cual cada uno de estos factores ha influido en la transformación del ciclo de la roca. Recordemos que cuando hablamos de la roca estamos hablando de cómo se han transformado a partir de los diferentes sedimentos, a partir de las atracciones gravitacionales y también a partir de la erosión. Entonces, ¿cómo es que cada uno de estos procesos lo ha ido moldeando?
Vamos en orden. Veamos primero entonces la meteorización a través de procesos físicos. La meteorización física se da cuando la roca se rompe en fragmentos cada vez más pequeños, que conservan cada una de las características de la roca original. El resultado final son muchos fragmentos pequeños procedentes de uno grande. Al romper las rocas en fragmentos más pequeños, la meteorización física incrementa la cantidad de área superficial disponible para la meteorización química. Para tener un poco más claro el proceso de meteorización física, lo podemos ver con un ejemplo en las actividades de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando se añade azúcar a un líquido. Un cubo de azúcar se disolverá mucho más despacio que una que tenga un peso similar pero con granos de azúcar, porque el cubo tiene una área superficial menos disponible para ser disuelta en el agua en comparación con el azúcar en granos. En la naturaleza hay 3 procesos físicos importantes que inducen la fragmentación de la roca: fragmentación por hielo, expansión provocada por la descompresión y expansión térmica. La fragmentación por hielo, también llamada gelifracción, es un proceso importante para la meteorización física y son los repetidos ciclos de congelación y de hielo, ya que el agua líquida tiene la propiedad única de expandirse alrededor de un 9%. Como consecuencia, la congelación del agua en un espacio confinado ejerce una tremenda presión hacia afuera de las paredes del lugar donde se encuentra. ¿Cómo sucede este proceso? El agua se abre camino a través de las fracturas de las rocas y tras su congelación se expande y aumenta el tamaño de las fracturas. Después de muchos ciclos de congelación y de hielo, la roca se rompe en fragmentos angulares. Ese proceso se denomina como una propiedad de rotura por cuñas de hielo. En las zonas montañosas, donde suele existir un ciclo diario de congelación y de hielo, las secciones de roca se trituran por acción de acuñamiento y pueden caer desordenadamente en grandes montones denominados canchales o pedregales, que son depósitos de roca en la base de las laderas de las formaciones montañosas. La descompresión, cuando grandes masas de roca ígnea, es decir, de origen volcánico, en particular granito, que es un tipo de roca ígnea intrusiva, quedan expuestas a la erosión y estas comienzan a soltarse en losas concéntricas. El proceso que generan estas capas semejantes a las capas de una cebolla se denomina exfoliación esferoidal. 2 ejemplos de meteorización física por descompresión es el de la minería subterránea. Se conocen casos de estallidos de grandes bloques de roca de las paredes de las galerías de minas recién cortadas debido a la abrupta reducción de la presión. Otro son las diaclasas, las cuales son estructuras rocosas importantes que permiten la penetración de agua hasta zonas profundas, y el comienzo del proceso de meteorización es mucho antes de que la roca quede expuesta. Y por último tenemos la expansión térmica, también llamada termoclastia. Es un proceso de expansión y contracción térmica del material por variaciones en la temperatura, la cual causa la fractura del material en ambientes desérticos, cálidos de día y fríos de noche, en los cuales el delta de temperatura es importante, lo cual genera diferencias de altas temperaturas internas del material en su exterior frío. Estos ciclos de esfuerzos que terminan por fracturar el material.
de todo lo que hemos estado hablando ahorita sobre la meteorización física, para tener una comprensión mucho más amplia de qué trata, veamos lo siguiente. El ejemplo de los granos de azúcar y el cubo de azúcar es perfectamente un ejemplo que cabe para la comprensión de cómo modificando el área superficial y cómo ésta se expone a diferentes ambientes, se modifica la manera en la cual interactúa con el entorno. Si quieres otro ejemplo también muy cotidiano, ya que no siempre uno utiliza cubos de azúcar para poder endulzar un alimento, el ejemplo que yo estoy seguro que todos tenemos claro es cuando vamos a comer pupusas. Si te fijas, no todas las personas enfrían las pupusas de la misma manera cuando se las sirven. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen una pupusa la empiezan a partir en diferentes fragmentos. Otras personas prefieren expandir todo el área de las pupusas y dejar expuesto todo su interior. Pues bien, al estar haciendo eso, lo que estamos modificando es la manera en la cual el contenido de la pupusa interactúa con el entorno. En general, estos procesos de meteorización y de roca pulverizada están muy vinculados con la manera en la cual van a interactuar térmicamente con el entorno. En una de las últimas explicaciones mencionábamos también la parte térmica y un delta de temperatura. Si no te quedó muy claro el concepto de delta de temperatura, en realidad lo que estamos hablando es de una diferencia de temperatura. Veámoslo de la siguiente manera. Si yo tengo una roca que está expuesta a la radiación solar, la superficie de la roca se calienta bastante. Sin embargo, el interior de la roca no se encuentra a la misma temperatura que el exterior. Por lo tanto, esa diferencia de temperatura hace que la parte superficial se esté expandiendo más en comparación con el interior y por lo tanto va fracturando poco a poco a la roca. Ahora, para ir entendiendo las siguientes formas, ya que recuerda que esta solamente es la meteorización física, pero también tenemos la meteorización biológica y la química. Así que entendamos un poco más sobre estas dos. La meteorización biológica es la forma menos conocida. Es de suma importancia en la evolución de la alteración de las rocas. Las bacterias y los líquenes son generalmente los organismos pioneros, pues son capaces de obtener los elementos necesarios para su subsistencia directamente de la roca sana. Ciertos líquenes pueden incluso perforar las rocas a razón de 1 milímetro en 5 años, lo cual es aprovechado en una segunda etapa por los musgos para almacenar agua. Bajo ciertas circunstancias es posible la realización de la hidrólisis, con lo que se inicia el verdadero proceso de descomposición de la roca y la formación de pequeñas capas húmicas. Sobre este primer humus se puede instalar las primeras plantas vasculares, cuyas raíces se introducen y crecen dentro de las fisuras, desagregando la roca y acelerando a su vez la disolución de los silicatos y los carbonatos. La meteorización química se trata de procesos complejos que descomponen todos los componentes de las rocas y las estructuras internas de los minerales por medio de reacciones químicas. La descomposición se debe a la eliminación de los agentes que cementan la roca e incluso afectan los enlaces químicos del mineral. Es posible que en el proceso y debido a las reacciones químicas se formen materiales nuevos. El agua es con mucho el agente de meteorización disolvente más importante. El agua pura sola es un buen disolvente y cantidades pequeñas de materiales disueltos dan como resultado un aumento de la actividad química para las soluciones de meteorización. Los principales procesos de meteorización química
son la disolución, la oxidación y la hidrólisis. El agua desempeña un papel principal en cada uno de ellos. Veamos el primero, disolución. Quizás el tipo de descomposición más fácil que te puedas imaginar. La eficiencia de la disolución depende de la naturaleza de la roca, sobre todo de su permeabilidad. Por lo mismo, las rocas sedimentarias son más sensibles a la disolución debido a su composición. En la naturaleza, durante periodos de miles de años, grandes cantidades de caliza se disuelven y son transportadas por el agua subterránea. Esta actividad se pone claramente de manifiesto por el gran número de cavernas situadas debajo de la superficie. La oxidación se produce cuando se pierden electrones de un material durante la reacción. Las rocas oxidadas presentan una lámina superficial del color de la oxidación del mineral. Por ejemplo, si es de color rojo, es porque el mineral predominante en la roca es el hierro. Este proceso favorece los mecanismos de desagregación y fragmentación de la roca. La oxidación es un proceso muy común, sobre todo en minerales ferruginosos que se encuentran por encima de los niveles freáticos. Y por último tenemos la hidrólisis. Es una reacción de descomposición en la que interviene el agua sobre los suelos, generando reacciones entre silicatos con el agua pura y una solución acuosa. Las reacciones de hidrólisis son muy importantes en los procesos de alteración hidrotermal y algunos tipos de alteraciones son el resultado de distintos grados de hidrólisis en los minerales constituyentes de las rocas. En resumen, y como te has podido dar cuenta, este tipo de procesos, si bien es cierto, los aislamos para poder estudiarlos, es decir, hemos estudiado la parte física, la parte química y la parte biológica, en realidad no es que este tipo de procesos de meteorización se deba única y exclusivamente a cada uno de ellos. En la realidad, los procesos naturales son sumamente dinámicos y es la interacción y la manera en la cual ocurren cada uno de ellos en los cuales se van moldeando los diferentes paisajes. Mencionamos muchos aspectos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la parte térmica, mencionábamos los glaciares, es decir, la manera en la cual se exponen al hielo y al deshielo diferentes regiones del planeta. Obviamente, si lo vemos desde la perspectiva de El Salvador, no sería nuestro caso. Sin embargo, te has dado cuenta la manera en la cual al plantar una planta cualquiera, notas cómo se va abriendo paso en las aceras de tu colonia. Esa es una manera de irte dando cuenta en un aspecto muy general cómo todos estos procesos se van moldeando a través de ellos. Y en ese mismo ejemplo de una acera que se ha resquebrajado, que se ha fracturado a partir del crecimiento de un árbol, puedes notar cómo cambian las corrientes de agua que pasan a través de él. También cuando hablábamos de todos los minerales y cómo el agua es prácticamente uno de los principales agentes o factores para moldear todo este entorno, notarás que cuando uno toma agua de un manantial, se suele decir de que esta agua es muy cargada o muy rica de minerales. Ahora ya te diste cuenta por qué. Y es que precisamente conforme va fracturando las rocas, va transportando todos los minerales que se encuentran en su interior. Ya con este panorama mucho más claro, ¿qué te parece si vemos algunas preguntas para que pongas a prueba tus conocimientos? Selecciona la respuesta correcta. ¿Cuál es el tipo de meteorización que conserva las características de la roca original? ¿Física, biológica o química? Correcto, física. Un ejemplo de meteorización física por descompresión es canchales, oxidación o ambas. Correcto, canchales. ¿Cuál es el tipo de meteorización responsable de la descomposición
de la estructura interna de los minerales de la roca. Física, biológica o química. Excelente, química. Lastimosamente hemos llegado al final de esta clase. Espero que todos los conceptos que hemos estado aprendiendo, no solo en esta clase, sino que al transcurso del año, hayan sido de mucha utilidad para ti. Recuerda siempre mantener las medidas higiénicas, el lavarte constantemente tus manos, el cubrirte la boca al toser y estornudar y por supuesto el uso correcto de la mascarilla. Nos vemos el próximo año y tenemos algo preparado especialmente para ti. ¡Lo lograste! Llegaste al final del año escolar. Nos sentimos muy orgullosos de todo el trabajo que has hecho. Sabemos que ha sido un año muy diferente y que nos ha tocado adaptarnos a esta modalidad. Pero juntos hemos estado aprendiendo temas muy interesantes y experimentos fascinantes. Hemos abordado temas de maneras diferentes para que los puedas comprender con mucha facilidad. Y recuerda, siempre mantén las medidas sanitarias. En la medida que te proteges, proteges a tu familia. Te esperamos el próximo año con nuevos contenidos, nuevos experimentos y nuevas formas de seguir aprendiendo. ¡Adiós! Adiós.